Hola, soy Mari Carmen García de usatustalentos.com y vamos a seguir hablando sobre el proceso de toma de decisiones. Hemos visto en los posts anteriores los 4 primeros pasos. El primero, saber qué es lo que tengo que decidir. El segundo, cuáles son los resultados que aspiro a obtener una vez haya tomado mi decisión. El tercero, recabar toda la información que sea posible para tener un proceso bien robustito. Y en cuarto lugar, cuáles son las opciones que tengo, ¿no? Cuántas tengo, si son 2, si son 3, si son 4. El quinto y el sexto son bastante simultáneos y podríamos decir que ya toca tomar la decisión. Así que en quinto lugar vamos a tomar la decisión, vamos a actuar. Simultáneamente a la toma de decisiones tenemos que estar considerando ya planes de contingencia, porque lo que tiene la toma de decisiones es que es un proceso continuo. Tomo una decisión y con ella vienen una cantidad de decisiones sucesivas. Y en último lugar vamos a hablar de la evaluación de mi proceso. ¿Cómo fue este proceso que he vivido de toma de decisiones? ¿Podría mejorar yo para el futuro? ¿Podría hacerlo diferente, que me beneficie mejor o que me beneficie más? Entonces vamos a hacer un resumen de todos los pasos que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, determinar qué es lo que tengo que decidir. En segundo lugar, cuáles son los resultados que quiero obtener. En tercer lugar, recabar toda la información que sea posible. Cuarto lugar, cuántas opciones de decisión tengo. Quinto lugar, y simultáneo un poco al sexto, tomar la decisión y tener planes de contingencia. Y por último, séptimo lugar, evaluar mi proceso de toma de decisiones.